propósito de la administración, vamos a saltarnos hasta la parte de la noción de la administración. Yo voy a comenzar haciendo la primera lectura para que después, conforme yo vaya viendo los puntos a tratar, ustedes vayan participando con la lectura, continuando con la lectura. La noción de la administración estaba presente en el ser humano desde los tiempos remotos, aun cuando en aquel entonces no existían conceptos como ciencia o como disciplina social. La administración se daba cuando las personas decían qué hacer ante situaciones demandantes, al dividirse las tareas, ya estaban administrando algo. Los hombres se organizaban para cazar o para buscar y dominar nuevos territorios, y las mujeres se encargaban de recolectar frutos, elaborar utensilios, así como del cuidado de la familia, sin duda. En esas circunstancias ya ejercían la administración. En este bloque revisaremos la evolución que el concepto de la administración ha tenido a lo largo de la historia, hasta la época contemporánea, así como su definición, sus propósitos y las principales aportaciones que algunos filósofos y pensadores ilustres han hecho para enriquecer el concepto de administración. Al revisar su evolución, veremos que desde que apareció en las sociedades humanas, se han valido de ella para organizarse y hacer un mejor uso de los recursos materiales y humanos. Bajo esta premisa, podemos inferir que la administración se da como una función esencial de autoridad cuando un grupo busca controlar sus recursos con un determinado fin. Continuar con las definiciones propias que nos hace la lectura, la teoría y nuestro recurso bibliográfico con respecto a la administración. Sin embargo, ayer estuvimos comentando un concepto general sobre la administración, casi un concepto personal. Pero ahorita vamos a ir con esa idea, la que tuvimos ayer con respecto al concepto, comparándola con los conceptos o definiciones que nos dan por los diferentes autores. Yo voy a mencionar en la tabla los que yo considere que vamos a analizar o a comparar, que no son todos, vamos a tratar de nada más utilizar 3, para ir adelantando la lectura. Y recuerden que es una lectura prácticamente veloz, una lectura ojeada, porque esto ya se debe haber revisado desde casa. Anabeli Castillo, por favor, ¿me ayudas con la definición que Henry Fayol nos hace sobre la administración, por favor? Henry Fayol, administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Con respecto a la clase de, perdón, con respecto al concepto de ayer, ¿qué consideras que comparte en afinidad el concepto de Henry Fayol con el que vimos ayer, que tampoco le pusimos un nombre, un autor, pero sí te acuerdas, ¿verdad? Sí, más o menos. Siento que como en lo que más coinciden es en la parte de organizar y coordinar. O sea, que administrar se refiere a organizar y coordinar, o sea, una actividad o una cosa. Bien, en cuanto al control y a la organización, ahí podemos ver afinidad completamente con los conceptos. Armando, gracias, gracias Anabeli. Armando, ¿puedes leer el concepto que nos da Jiménez Castro, por favor? Sí, es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo mediante los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se podrían lograr. Muy bien, ¿tú qué puedes aportar con respecto a las comparaciones de ambos conceptos? Que pues hay que tener, digamos que, una organización no solo individualmente, igual, digamos que entre varios individuos para alcanzar un propósito mediante la organización. Sí, obviamente, aquí nos habla sobre la aplicación de la administración en organizaciones, que habíamos dicho ayer que vamos a estudiar la materia desde dos perspectivas, desde el nivel organizacional, empresas, y desde nuestro punto de vista personal como administradores. Y ahorita vamos a ir con el último concepto para continuar nuestra lectura. ¿Puedes, por favor, Daniela Mora, leer el concepto de
de J.D. Mooney, eh, el concepto de definición de administración. Sí, dice, es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Muy bien. ¿Cómo puedes comparar entre dos conceptos, el de ayer y el de ahorita? ¿Cómo? ¿Qué afinidad le buscas tanto al concepto que revisamos ayer con el de ahorita, el que acabas de leer? Ah, um, En qué se pueden asemejar? Por ejemplo, ayer vimos que el concepto de administración, según lo que habíamos analizado, es el proceso que también se elabora por parte de las personas o de las organizaciones, que involucra el control, la organización, la planeación y la dirección de los recursos y los materiales que puedan direccionarse hacia un objetivo. Ese digamos que es el concepto de administración y el que acabas de leer tiene algo que ver con ese. mm, pues, ay, pues yo creo que, pues, pues sí, ¿no? O sea, ¿Sí? digo, aquí solamente dice que es el arte o la técnica de dirigir e inspirar a los demás. Ok, ahí tenemos la palabra clave, dirigir. Sobre todo aquí vamos a ir viendo que los conceptos que nos proponen los libros, los teóricos, la filosofía, la iglesia, el arte militar, o cómo le podemos llamar el arte de la milicia, todos los pensamientos que influyen en la administración van a tener su propia perspectiva de cómo van a definir este concepto. Yo aquí lo que necesitamos entender es que ha evolucionado y con esto vamos a ir buscando la naturaleza de la administración a partir de la evolución durante la historia de nuestra civilización. Por lo tanto, vamos a ir viendo conceptos como estos, son solamente unos ejemplos. Ustedes van a ir elaborando el suyo propio, el que van a ir tomando como parte de su aplicación. Entonces, aquí vimos que unos piensan, o unos autores, que la verdad son muy respetados todos los autores, sobre todo Henry Fayol, que lo vamos a ver más adelante, los demás no creo que aparezcan, pero Henry Fayol habla sobre qué es organizar, mandar, coordinar, controlar, prever, casi lo mismo que mencionamos ayer. Con 5 palabras conceptualiza la palabra o conceptualiza el término. Y vemos que por el otro lado, dijimos que era bueno, decía que era una ciencia Jiménez Castro, por lo tanto también él le da una formalidad como disciplina de ciencia. Y por el último caso, vimos que era una técnica, un arte, tal vez puede ser hasta cierto punto algo artesanal, que puede darse en todos los casos, desde una persona especializada en la administración hasta una persona que no tenga más que los conocimientos básicos de la administración. O sea, el arte y la técnica la puede adquirir quien sea y sirve para dirigir. Muy bien, chicos. Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente página, la 12, la siguiente hoja. Y bueno, vamos a continuar con la lectura. Me podría ayudar Carlos Gutiérrez Lara con la lectura de el párrafo que sigue después del cuadro. Ok, em, Como puedes observar, las definiciones son variadas, sin embargo, tienen elementos comunes. Todas hacen referencia al acto de dirigir y coordinar el esfuerzo de las personas, así como a la intención de alcanzar un fin común. Estos dos elementos dan una idea más clara del concepto de administración y de su finalidad. De igual manera, esas definiciones de los estudiosos de la materia citados en el cuadro nos conducen a comprender que las características más sobresalientes de la administración son las siguientes. Es universal, porque se puede aplicar en cualquier país, en empresas de diferentes tipos, en grupos sociales u otros. Por sus fines es interdisciplinaria, ya que se apoya en diversas ciencias y disciplinas como la psicología, la economía, la ingeniería, la contaduría, las tecnologías de información y otras. Es integradora, pues organiza y coordina esfuerzos hacia un fin. Se orienta a la obtención de resultados, ya que siempre dirige los esfuerzos para obtener los efectos esperados. Asimismo, podemos agregar que la administración tiene dos enfoques fundamentales, uno teórico y otro práctico. De acuerdo con el primero, es una disciplina que se apoya en diversas ciencias, como la ingeniería, la contaduría, la psicología y la mercadotecnia, entre otras, para dirigir un grupo de personas, coordinar sus esfuerzos y lograr un fin. Según el enfoque práctico, la administración sirve para encauzar los recursos
humanos, económicos, materiales y tecnológicos hacia la consecución de un resultado previsto. Es por eso que la administración se ha convertido en un instrumento indispensable para el desarrollo de un país, de una empresa o de un grupo social. El grado de éxito o fracaso de tales agrupaciones se medirá en función de la madurez de la administración que apliquen. Muy ¿Hasta bien, ahí? hasta ahí hacemos una pausa. Gracias, Sí. Diego, ¿verdad? No. Carlos Ah, Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, perdón. Sí, muy bien, hasta ahí, gracias Carlos. Vamos a hacer una pausa y analizar hasta aquí la lectura para no irnos tan rápido, porque aquí vamos a rescatar sobre todo los cuatro enfoques. Vamos a verlo como este lado, los cuatro enfoques de la administración, los más sobresalientes, porque es a cierto punto importante desde su naturaleza, desde su intención. Y tengo, Diego, ¿podrías explicarnos por qué la administración se considera universal, según la lectura? Hay dos Diegos, ¿no, prof? ¿O Ah, yo? perdón, es verdad, es que como apenas estoy empezando a ver, Diego Martínez, sí. Sí. ¿Cuál es el segundo, prof? La universalidad de la administración, ¿a qué se refiere? ¿Por qué nos habla que la administración puede ser universal? No, pues lo que dice en el libro, pues dice que es universal porque se puede aplicar en cualquier país, en empresas de diferentes tipos y en grupos sociales u otros. Ok, se entiende muy bien que la universalidad es aplicable casi casi como si fuéramos hablando global, como si estuviéramos en cualquier lado. Muy bien, la universalidad se refiere a eso. Jesús, ¿podríamos dar un ejemplo de el enfoque interdisciplinario que tiene la administración? ¿A qué se refiere este propósito? Que tiene que ver con otras disciplinas como la psicología, la economía, la ingeniería, o sea, no solo es una, por lo que con que sepas todo lo que las disciplinas que tiene, pues te das cuenta de que cuenta con bastantes. Sí, en el sentido de que en la administración es un eje que cruza como una espada. Vamos a verlo como si fuera que te cruza desde un punto del cuerpo y termina hacia el otro, tratando de abarcar lo más que se pueda. Entonces, lo interdisciplinario quiere decir que vamos a poder integrar o vamos a poder utilizarla también en otras materias. Entonces, ahorita tratábamos de analizar que su carga de materias va a estar relacionada directamente con nuestra materia, con nuestra asignación. Obviamente creo que por eso es como se diseñan las cargas curriculares de cada una especialidad, con la finalidad de que se integren todas las materias que tienen que ver. Ahora vemos que la naturaleza de la administración tiene que ver con su propia esencia, ¿no? La propia interdisciplina, la forma interdisciplinaria de llevarse con las demás ciencias. Gracias, Jesús. Laura, Sí, podemos no. continuar con el punto del enfoque integrador de la administración. Un ejemplo, el que tú quieras darnos. Estoy pensando, profe. Ok, ¿La administración pública? sí, Esa o cosa. sea, integradora, o sea, te refieres a que el enfoque integrador de la administración, un ejemplo sería la administración pública. Sí. Ok, me parece bien, nada más vamos a desglosarlo. Sobre todo, cómo podría ser dentro de la administración pública un esfuerzo dirigido hacia el mismo fin, que es la integración. La integración es como que ver que todo se encamine hacia algo. Entonces, dentro de la administración pública, ¿cómo puedes darnos un ejemplo de que algo se encamina hacia un solo objetivo? O todo se encamina hacia un solo objetivo. Un ejemplo, administración pública tiene que ver con todo lo que es público, ¿no? O sea, gobierno, posiblemente instancias eh, de
alguna instancia oficial de la nación, federaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? La administración pública. Entonces, todo va dirigido y enfocado hacia un fin. ¿Hacia qué fin va ¿Puedo dirigido? responder? Claro. Por ejemplo, en el caso del gobierno, o sea, hay personas, o sea, es un grupo de personas y un grupo de instituciones que su fin sería el bien de la población del país. Entonces aquí está pues el gobierno, la parte de educación, sobre, no sé, ver los derechos y pues hay diferentes instituciones, ¿no? Que la salud y así, pero al fin y al cabo todas estas instituciones y todas estas personas encargadas de eso, el fin es el bien del pueblo. Muy bien, excelente. Nada más, como no vi muy bien tu nombre, ¿cuál es? Anabeli Ah, Castillo. Anabeli, sí, voy a reconocer incluso hasta sus voces. Miren, sí, sí, muchas gracias, Anabeli. Con esto me das una idea, sobre todo porque hablas hacia un objetivo encaminado que tiene que ver con el desarrollo de un punto, ¿no? De un sector. Entonces, por ejemplo, actualmente estamos en agosto y dentro de la administración pública que nos mencionaba Jesús, no, sí, ¿verdad? Jesús fue el Sí, que nos profe. comentó. Sí, dentro de la misión pública que nos decía Jesús, se está haciendo actualmente dentro de las sesiones igual a la distancia en la Cámara de Diputados. La- el, ga- el, la admis- el presupuesto del próximo año, lo que se llama el presupuesto al gasto público, donde van a tomar pues en consideración en qué van a gastar determinadas instancias, ¿no? Desde la educación, seguridad, salud, entonces toda esta parte del distribuir el dinero para el próximo año se empieza a ver desde ahorita y entonces va pasando varios procesos. Entonces, pero todo encaminado, como decía Anabel, hacia un mismo fin. Cada uno tiene sus fines específicos, sus metas específicas, pero dentro de, dentro de la administración pública, todos tienen que estar en la misma sintonía. O sea, no puede haber como que una disonancia tan marcada, ¿no? Sí, se van a tratar de poner de acuerdo en cuanto a las cantidades, ver que se distribuya de manera inteligente, pero siempre buscando el fin de que se logra con la inversión de los recursos, ¿no? En teoría, eh, bien, ¿no? O sea, sin considerar lo que podemos ver y observar de la política, que no va a ser nuestro tema principal. Ya para finalizar este concepto, esta parte del libro, vemos que dice que también está orientada a resultados. Y sí, es lo mismo que decíamos, orientada a objetivos. No puede estar a la deriva una administración de la que ustedes gusten, personal, pública, religiosa, militar, no puede estar no enfocada a un objetivo o a un resultado en común. Dentro de lo que nos decía el último párrafo, es que no podemos apartar la administración de la teoría y de la práctica, y obviamente vamos a tratar de en esta clase y en las que sigan mezclar esa parte de la teoría y la práctica. Vamos a tratar de hacer ahorita una pausa, sobre todo porque voy a presentarles la siguiente diapositiva en donde vamos a hablar un poquito más del desarrollo histórico y filosófico de la administración, solamente como complemento. O sea, digamos que yo tengo alguna información adicional al libro y para no estar solamente hablando del libro, vamos a hablar sobre la naturaleza, el propósito. Como definición, la administración la podemos entender o la podemos ir clasificando, como ahorita venía en el libro, desde sus diferentes enfoques, desde sus diferentes aplicaciones, desde sus diferentes orígenes, pero vamos a tener que ver a la administración, por lo pronto, en la primera parte de esta materia, como si fuese una línea, o sea, una persona ubicada, un objeto ubicado en la línea del tiempo, que vamos a ir desglosando desde la época primitiva, pasando por la época antigua, deteniéndonos un poco, sobre todo en la época media, en donde se definen varios sistemas
que tuvieron que romperse en la época moderna o la edad moderna con otros pensamientos administrativos y que ahora tenemos que aplicar la administración contemporánea. Entonces vamos a tener que ver por lo menos ahorita una línea histórica pues muy larga, casi casi de qué será. ¿Alguien tiene el dato de cuál es más o menos la última persona registrada como la primera civilización? ¿Cuántos años tendrá la civilización humana? ¿Ya se han hecho esa pregunta? ¿Cuál será la edad, los años en los que... Civilización como profe, o sea, ya como no, sí, como sedentarios o desde que evolucionamos en alguna forma un poquito más pensante que el mono. Vamos a verlo como una forma más pensante que el mono, como la evolución darwiniana. Pues al menos aquí en México, la más antigua fue la Olmeca hace como 10.000 años, ¿no? Ajá, más o menos. De hecho, hay una noticia de una osamenta de una niña que encontraron en unas cavernas de Yucatán, que tenía Ah, sí, entre que era 14 Maya y tenía mil, más de 10.000 años. más de 10.000. Entonces ahí fue cuando dije, Más de ah, 10.000 bueno, años. sí, tiene una aproximado de 10.000 años, sí, tienes razón. Entonces sí, son 10.000 años más o menos, digo, por lo menos aquí en Mesoamérica. Imagínense que desde la época primitiva, muchas gracias, ¿cómo te llamas? Narno. Carlos, Carlos, ¿verdad? No, no, Carlos, Narno. Narno, Ah, Alberto, vaya. El Alberto Tomás. Narmo, perdón. Es que, bueno, sí, vamos a estudiarla desde ese punto, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, para que entonces en la edad antigua, que ya viene siendo la época de las civilizaciones, no tan modernas, pero sí ya las civilizaciones que dejaron mucha huella en el mundo, la vamos a desglosar para que ustedes la trabajen en equipo. Seguramente les voy a explicar ya esto cuando regresemos después del receso, en la segunda parte de la materia, de la clase. Y en la Edad Media vamos a situarnos sobre todo en la época, sí, la época del feudalismo, Edad Moderna con, por lo menos aquí en la Edad Moderna es cuando empieza a tejerse la administración como ciencia, porque si bien la administración ha estado desde el origen del hombre, desde su misma organización primitiva, no ha habido como tal, un orden como ciencia escrita y hasta documentada y ya aplicada como sistema hasta la edad moderna, y por lo tanto más o menos la administración se viene considerando que como disciplina tiene 100 años, no es una disciplina tan antigua, no es una disciplina tan antigua como la filosofía, por ejemplo. Por lo tanto, siguen habiendo aportaciones, siguen habiendo muchas modificaciones y vamos a ir viendo cómo se han ido pues adaptando. Y ahorita estoy seguro que viene algo. Ay, perdón. Estoy esperando, estoy viendo que hay personas que están esperando en el móvil. Y entonces yo comentaba, para continuar con el tema, que vamos a ir viendo que entre la edad moderna y la edad contemporánea, no vamos a ir, no, incluso no nos vamos a dar cuenta en qué momento va a ir cambiando la administración para darnos cuenta que nos encontramos en un mundo ya envueltos por esta disciplina y que lo hacemos casi casi de manera involuntaria todos los días, la aplicamos de manera involuntaria. Continúo con la siguiente diapositiva. Estamos ahorita antes de irnos del receso, yo les voy a dejar reflexionando lo que vamos a trabajar la siguiente parte. Dentro de los conceptos básicos de la Profe, administración, disculpa. ¿vale? Sí, claro. Una duda antes de que siga. Me quedé sobre lo de la administración pública. Entonces, un ejemplo de ello son los servicios de la salud que están pues, dirigidos a un fin específico. ¿Estoy bien? Sí, claro, Ok. los servicios dentro de la salud tienen una gestión igual interna que también se tienen que enfocar a la salud pública en general, ¿no? O sea, sí, la administración, aunque no la haga de manera operativa, se enfoca a la salud. Ok, gracias. Dentro de los conceptos básicos, ya nada más para ir diferenciando, vamos a ver también a la administración como concepto, como disciplina. Ya dijimos que tomando ideas de los otros autores, tomando nuestras propias ideas de acuerdo a lo que ya vamos tomando, considerando qué es y qué no es administrar. Vamos a ver que la administración se diferencia de la teoría general
porque la teoría general realmente es eso, el estudio de los conceptos dirigidos realmente a una teoría, algo que ya está hasta cierto punto aplicado. Y bueno, como tal, vamos a tomar en cuenta que la teoría general es el campo de conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración, o sea, ya como tal, de manera ordenada, aplicada a las organizaciones. Obviamente todo esto es procurando el futuro profesional de los administradores, ¿no? No hubiera una carrera de administración general, de administración pública, de administración financiera, de administración de recursos humanos, de administración. Incluso hay una administración que cuando yo una carrera o una especialidad de la administración, cuando yo la escuché, que eso ya tiene, pues por lo menos antes de estudiar mi carrera, eh, se me hizo como si fuera un chiste, o sea, no la conocía, la verdad. Administración del tiempo libre. Yo dije, órale, seguramente es un chiste, y no, cuando realmente me di cuenta que sí, incluso hay una carrera o una especialidad que administra o te enseña o trabaja herramientas que enseñan a administrar el tiempo. Entonces, dentro de la teoría general de la administración, vamos a ver, pues eso, los conceptos, toda la base del estudio de la administración a partir de el conocimiento humano. Y la administración diferenciada, así aislada de una forma nada más concreta, pues es la técnica, es el proceso, es la aplicación de cosas. No sé si me estoy explicando que una parte es la teoría, lo que compone como a la carrera del administrador, y por el otro lado es el hecho y el hecho puro de administrar. Las dos cosas las tenemos que separar porque una las hacemos de manera natural, de manera casi desde el nacimiento, y la otra la tenemos que aprender. Entonces, la teoría general de la administración tenemos que aprenderla. Voy a poner aquí nada más el concepto para que vayamos agregándole esto a la clase como concepto. Me gustaría que entre todos vayamos participando. Como administración podemos definir ya, una vez añadiendo la lectura de los autores y también una propia idea de lo que yo propongo, ¿cómo definimos a la administración? ¿Quién puede darme la primera pauta del concepto? Vamos a hacer un concepto entre el quinto C. El concepto que quinto C va a manejar de la administración empieza de la siguiente forma. ¿Cómo sería? ¿Qué es la administración? Vamos a preguntarnos qué es la administración. Y si respondemos la pregunta, ¿qué es? Es una forma de organizar y coordinar un proceso para llegar a un punto fijo. ¿Qué podrías entonces, en una sola palabra o en dos, a lo mucho, cómo podrías resumir esa frase? Mm, Coordinar, ¿no? Organizar y coordinar. Ok, ya son dos ahí. Vamos a poner organizar. Es organizar, coordinar. ¿Qué más es la administración? Dirigir. Dirigir. Ajá. ¿Qué más Planear. es? Planear. Muy bien. ¿Algo Tomar más? decisiones también, ¿no? Tomar decisiones. Dirigir, decidir. Perdón. Dirigir, coordinar, planear, tomar decisiones. Planear, tomar Tomar reglas, decisiones. vigilar que se... Mandar. ¿Cómo? Controlar igual. Controlar, sí, sobre todo porque tenemos que ir dándole una diferencia entre todas estas palabras. Controlar no es lo mismo que coordinar, planear no es lo mismo que decidir. Entonces sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O ya lo dejamos hasta ahí? Seguramente faltan más conceptos, pero como ustedes vayan viendo qué es administración hasta ahorita para cada uno de ustedes. ¿Y mandar es igual que controlar o son diferentes? Profe. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál palabra? Mandar. Sí, es igual que Mandar. controlar. Mandar, y sobre todo mandar, es diferente a controlar, sí, obviamente, pero Pero también tiene entra que en ver. coordinar, ¿no? O Ajá, yo creo que sea, lo podemos coordinar mejor y como mandar coordinar. es como algo muy parecido en la administración. Para mí, en el sentido de que en la administración no es tanto el sentido de mandar, sino de especificar qué conceptos va
a qué rama a la que tú decidas, pues en un horario no vas a mandar tus horas, sino vas a coordinar tus horas. Entonces, dependiendo a qué nos estuviéramos refiriendo. Incluso tiene que ver con las horas de las demás personas, ¿no? Como viene compuesto de como de cooperar, de colaborar, de otras personas, ¿no? De codepender. Entonces sí, muy bien, tiene que ver con sí, controlar a cierto punto eficientemente si es horas o tu tiempo, pero involucrando también a otras personas. Entonces aquí coordinar tiene que ver con un grupo de alguien, o sea, si vas a ser tú la organizadora, tienes que coordinar los tiempos. Y sí, la diferencia entre mandar y coordinar, pues obviamente hay un abismo de diferencia. En la coordinación, tú eres parte también de ese tiempo que vas a administrar. Y a veces mandar no siempre eres parte, ¿no? Nada más mandas toda la persona a hacer. Entonces, ahí podemos diferenciarlo. ¿Algo más? Mm, vigilar que se cumplan las reglas y se sigan las instrucciones. Ok, eso de vigilar que se cumplan las reglas y que se sigan las instrucciones, ¿cómo lo podemos resolver en una sola palabra? Supervisar. Supervisar, muy bien. Esa es la palabra. Entonces lo que vamos a hacer aquí en supervisar es eso que dijo. ¿Quién lo dijo? Yo, Juan Adrián. Martín. Bueno, no, dejo el otro también. Ah, Sí, sí, Diego, perdón. Está bien. Y Diego. Y anteriormente su compañera que mencionó sobre el mandar y Sí, coordinar. Sofía. Sofía. Bien, continuamos. Entonces, sí, supervisar, controlar, coordinar, organizar, dirigir, planear, decidir. ¿Qué? ¿Qué se organiza? ¿Qué se coordina? ¿Qué hacemos? Podría ser, es organizar, coordinar, dirigir, planear, decir, controlar y supervisar con el fin de, o sea, tener eficacia sobre algo. Ujú. Porque puede ser, es que no sé cómo decirlo, como para no usar algo, la palabra algo, porque puede ser tiempo, puede ser dinero, De tener, puede ser alguna actividad, entonces, con la finalidad de tener que, perdón, eficacia. eficacia, ok. Aquí entre eficacia y efectividad, ¿cuál podría ser la Efectividad, diferencia? efectividad, Más bien, es al revés. Es una fórmula, veamos como una fórmula. La eficacia más la eficiencia nos va a dar la efectividad. Entonces vamos a poner la suma, que sería entonces efectividad, ¿verdad? Lo cambiamos por efectividad. ¿Te parece? sí, 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 Muy bien, entonces ponemos que, así como vas diciendo, se me parece bien, con la finalidad de tener efectividad o sí, de obtener efectividad. Decías tú que algo era lo que no sabías cómo ponerle la palabra o cambiar la palabra a algo, ¿no? Con la finalidad de obtener efectividad. ¿En qué será? ¿Efectividad en qué? ¿En qué algo? ¿Qué cosa sería? Propósito. Tener un Así, propósito, ¿no? en un propósito. Tener efectividad en un propósito, puede ser. Otra palabra en lugar de propósito. Un proyecto. Un proyecto, me late más, ajá, proyecto. Puede ser un proyecto. Proceso, en el proceso. El proceso es todo, ¿no? O sea, el proceso es como que igual y no lo pusimos al inicio, pero entendemos que la administración parte de un proceso. Y el proceso va a ser organizar, coordinar, dirigir, planear, decidir, controlar, supervisar. ¿Y qué sigue después de eso? Otra vez desde el inicio. Organizar, coordinar, dirigir. Es como un ciclo, un bucle que no vamos a salir de ahí, como si fuera la misma, sí, un círculo en donde vamos a estar haciendo ese proceso con la finalidad de obtener efectividad en un proyecto. Ya vamos organizándolo. Ahora, ¿qué faltaría para poder ya dejar en paz este concepto de la administración? O hacer un proyecto, pero ¿quién hace todo esto? O sea, vamos a dejar claro quién hace todo esto. Sea en grupo, ¿Mande? que se hace en conjunto a otras personas. Ok, entonces lo puede hacer realizado
tanto por un grupo de personas. ¿Cómo te llamas? Antes de seguir, voy a tomar la participación de su compañero que me dijo sobre el, la parte de lo que él comentaba sobre proceso, y ahorita su compañera que me mencionó sobre el grupo de personas. Fui yo, profe, soy Joshua Ruiz. Joshua. Sí. Y su compañera, ¿cómo se llama? Débora. Muy bien. Hasta aquí vamos entendiendo que nuestro concepto ya acordado antes de finalizar esto, que todos están de acuerdo con esto, que estamos armando de administración por parte del quinto A, es que la administración se refiere a, ¿puedes ayudarme, Joshua, a leerla ya completa? Sí, dice que es organizar, coordinar, dirigir, planear, decidir, controlar y supervisar con la finalidad de tener efectividad en un proyecto, realizado tanto por una o un grupo de personas. Profe, su micrófono. Gracias. Puede ser en lugar de realizado, no sé si les parezca esa palabra, están de acuerdo, puede ser ejecutado, implementado, porque hay que dejar claro quién va a quién va a hacer este trabajo de organizar y coordinar y dirigir y planear y decidir y controlar y supervisar. Ya sea una persona o un grupo de personas, pero la palabra de la acción, ¿cómo le podemos poner esa acción? Implementado. Implementado, muy bien, implementado. Porque son pasos, no son como que, pues, sí, lo que decía Joshua, es un proceso implementado. Implementado tanto por una o un grupo de personas. Así de sencillo. Igual y si esto se considera el concepto que ustedes más le atribuyen a la administración, pues con eso es suficiente. Ahora, por lo tanto, en la teoría general, sí, aquí vamos a tratar de agregarle lo que nos dice la teoría general sin salirnos del corral para no alterar la teoría. Miren, la teoría general nos dice que es el campo del conocimiento, es el campo del conocimiento humano que se enfoca o que se encarga del conocimiento humano, que se ocupa del estudio de de la administración en las organizaciones, de la administración en las organizaciones. ¿Esto en qué cambia? ¿En qué puede tal vez tomar una diferencia entre si uno es una persona y un grupo de personas? Yo creo que en eso, ¿no? O sea, en que realmente la teoría general es algo aplicado y casi puesto ya a prueba en las organizaciones a través de la historia y a través de pruebas, teorías, todo lo que se ha estudiado por medio del conocimiento humano, de las escuelas, la filosofía, las ciencias. Entonces, como tal, esto es ya como el concepto, no aparece en el libro, puede ser que sume a la materia. Y para darle carpetazo, pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de eso, perdón, quisiera hacer nada más una pausa. Sí, más o menos tuvo que ver, sí buscamos la finalidad de esta comparación entre el concepto de administración, como lo quieran ustedes entender, pero siempre y cuando
se vaya de la mano de lo que nos dice la teoría. Y la otra es que la teoría general casi viene siendo lo que tenemos que aprender de acuerdo a lo que está escrito o documentado. O sea, no quiero verlo como una obligación, pero sí es como un deber de nosotros leerla tal cual, ¿no? Entonces, sí queda explicado esta parte, esta comparación. Voy a continuar. Los enfoques de la administración, más bien, la manera de utilizarla, en dónde la vamos a utilizar, si lo quieren ver así, la especialización, así como los doctores tienen la carrera general de medicina y cuando terminan, pues pueden ser cirujanos, pueden ser tanto pediatra, bueno, así la administración tiene sus diferentes enfoques, sus diferentes especialidades. Cuando entran a la universidad pueden incluso decidirse al final de la carrera por ser administradores financieros, administradores en producción, administradores en RH, administradores en mercadológica o mercadotecnia y la administración general como si fuese la teoría base, ¿no? La teoría general de los médicos. Ahorita también vamos a dejarlo acá de la primera pausa de esta primera clase. Vamos a regresar después del receso y ya les explico a detalle qué vamos a hacer con respecto a cada uno de estos para finalizar con el ejercicio que tenemos que realizar. Vamos a ir saliendo de la grabación primero y recuerden que si esto en alguno de los momentos se salieron, se les cayó la conexión, lo pueden ir consultando por la tarde y la siguiente parte igual. Tómense el cambio de... no tomamos el receso ahorita, ¿verdad, jóvenes? O después de esta clase tienen otra y ya lo regresamos a la clase. Ya acabó, profe. Receso. Receso.